vamos a enfrentar el cambio climático? Tenemos acá dos conceptos. Por ejemplo, si ya no podemos hacer nada porque ahora está lloviendo más en nuestra zona y tenemos áreas susceptibles a derrumbes, entonces tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar, ¿verdad? No podemos hacer que llueva menos, pero sí podemos hacer pues que tengamos menos efectos o menos riesgos en esa zona en temas de derrumbes, por ejemplo. Entonces vamos a realizar un plan, ¿verdad?, para poder adaptarnos y sufrir menos las consecuencias en el caso de los derrumbes. En temas de mitigación, podemos mencionar la siembra de árboles, que ya va a ayudar a poder pues contaminar menos. Y ahí sí estamos como dando ese pequeño avance en reducir la generación de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué es el tema de calentamiento global y gases de efecto invernadero o cómo se da? Aquí pues les coloqué una imagen en donde se da, bueno, la atmósfera, ¿verdad? Y todas las actividades que realizamos día a día y cómo estas causan el calentamiento global. Por ejemplo, cuando nosotros estamos quemando combustibles, ¿sí?, todo este humo contaminante, que es dióxido de carbono, se va para la atmósfera. Pero cuando estamos generando mucho de estos gases, entonces ya se forma esta capita gris que vemos acá arriba, ¿sí? Y esta capa gris no sale. Entonces cuando el sol calienta y luego este mismo calor intenta salir de la tierra, la capa gris que vemos acá con todos los contaminantes o todos los gases de efecto invernadero no permiten que el calor salga. Entonces si ya no sale el calor, ese mismo se queda dentro de la tierra. Y es así como se da el calentamiento global. Y ese calentamiento de la tierra es el que causa pues el cambio en el clima, ¿sí? Ese cambio climático del que nosotros somos responsables, ¿sí? Ahora, si esto no se diera, ¿verdad?, si estos contaminantes no se fueran a la atmósfera, entonces el calor podría salir libremente de la tierra y ya no tendríamos ese calentamiento excesivo, ¿verdad?, que se ha dado por nuestras actividades. ¿Qué actividades generan más contaminación por gases de efecto invernadero? Primero tenemos los gases de efecto invernadero, que ahorita les voy a platicar un poquito más de ellos. Tenemos tres principales, que es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Pero ¿qué actividades están generando estos gases? La deforestación y la quema de bosques es una de las actividades. También la conversión de humedales, ¿verdad?, o el cambio del uso de la tierra, que lo mencionó usted hace un momento. La producción ganadera también es una importante fuente de contaminación a nivel mundial, ¿verdad? También el uso de fertilizantes nitrogenados y la quema de leña son como los principales contaminantes que nosotros hemos generado. Pero estos, ¿cómo es que contaminan la atmósfera? Aquí les muestro una tablita solo por hacer referencia de qué tan contaminantes son. El principal gas que se tiene o al que se le hace referencia en todas nuestras actividades es el CO2 o el dióxido de carbono, ¿sí? Ese es el principal gas. Pero el metano, por ejemplo, no contamina igual que el dióxido de carbono, contamina más, ¿sí? El metano, según pues los datos que se tienen, contamina 21 veces más que el dióxido de carbono, ¿sí? Luego tenemos el óxido nitroso, contamina todavía mucho más que el dióxido de carbono y el metano. Y en datos tenemos que es 310 veces más contaminante que el dióxido de carbono, ¿sí? Y tenemos también otros contaminantes, otros gases
que se dan en la industria, ¿verdad? Más que todo, no tanto a nivel de agricultura o a nivel de nuestras actividades diarias, sino a nivel de industria. Y tenemos el hexacloruro, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Estos se dan más a nivel industrial, como les mencionaba, y en el caso del hexafluoruro de azufre, que es el más contaminante, 23.900 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Este se utiliza más en transmisión eléctrica y en estos sistemas de transmisión, ¿verdad? Pero básicamente quiero que reconozcamos estos tres, que son los principales en los que nosotros estamos involucrados, ¿sí? Dióxido de carbono, metano y el óxido nitroso. Ahora, ¿cómo es que la agricultura tiene un impacto en la contaminación ambiental o en la generación de los gases de efecto invernadero? Aquí les coloqué otra imagen, básicamente con las prácticas o las actividades que se realizan día a día, ¿verdad?, en campo, y que son pues también las que han generado los gases y la contaminación ambiental. Tenemos, por ejemplo, la tala de árboles, ¿sí? La tala de árboles es un factor importante en temas de generación de gases de efecto invernadero. Los árboles, siempre nos dicen, no, hay que sembrar árboles porque pues, son los pulmones, ¿verdad?, de la tierra, y tienen toda la razón. Cuando los árboles pues están generando las hojas y las ramas, raíces, ellos necesitan ese dióxido de carbono que está en la atmósfera para poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, prácticamente tienen una función de descontaminación, ¿verdad? Porque todos los gases que se van a la atmósfera, ¿verdad?, el dióxido de carbono, ellos lo utilizan para desarrollarse. Entonces, es por eso que los árboles, pues, sí es importante realmente que sembremos, ¿verdad? Porque ellos descontaminan. Entonces, cuando nosotros cortamos árboles, ¿verdad?, o se da la deforestación, estamos causando un impacto contrario, ¿sí? Porque ya estamos básicamente eliminando estos pulmones que descontaminan el aire. Tenemos también el tema de ganadería, ¿verdad? La ganadería aporta un buen porcentaje a la generación de metano, ¿sí? Principalmente las vacas, ¿verdad? Los rumiantes, porque, bueno, en el proceso de digestión se genera una gran cantidad de metano, y también con el estiércol, ¿verdad? O sea, ellos son los principales productores de este gas contaminante. Tenemos también la quema de combustibles fósiles, ¿sí? El uso de gasolina, carbón, el uso de energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles también es causante de la generación de CO2. Tenemos el uso de fertilizantes, ¿verdad? Nitrogenados principalmente, que generan contaminación con óxido nitroso, y básicamente todos los procesos que se dan en la agricultura. Ahora, ya por darles unos datos más específicos en temas de generación de gases de efecto invernadero, a nivel mundial el CO2 proveniente de combustibles fósiles y otras fuentes son los que más están generando el CO2, ¿sí? Aquí lo podemos ver en la gráfica, que ha aumentado año tras año, y es el que, pues, donde se genera más contaminación de CO2. Luego tenemos por deforestación y degradación, también se ha generado este porcentaje de dióxido de carbono. Luego en color celeste tenemos el metano, que viene de la agricultura, de los desechos y de energía, del uso de energía. Y por último, este pequeño porcentaje en morado, que es el óxido nitroso proveniente de agricultura, ¿sí? Básicamente el uso de fertilizantes nitrogenados. Luego aquí tenemos en la otra gráfica, en el otro pastel, que el uso de combustibles fósiles es donde mayor se genera contaminación con CO2, ¿verdad? La mayor generación de dióxido de carbono.
Igualmente, con la deforestación, ¿sí? Toda la tala de bosques y la quema de bosques también está incluida acá. Y en un menor porcentaje, lo que es el metano, el óxido nitroso y un pequeñísimo porcentaje de los 3 gases que hablamos, ¿verdad?, que se generan en la industria. En el otro pastelito, acá abajo, tenemos el suministro de energía, causa pues la generación de un 25% de la contaminación por CO2. También en transporte, en la industria, en edificios, también construcción, ¿verdad? Eso, las ciudades pues que han ido aumentando su población, también pues eso ha generado pues que se necesite construir más viviendas, ¿verdad? No solo en la ciudad uno se da cuenta pues que ya todo, incluso todos los alrededores o en la salida de la ciudad pues ya hay muchos más residenciales y ahora están construyendo más edificios, ¿verdad? Porque ya casas no se pueden construir, sino que ahora nos toca vivir para arriba, ¿sí? Entonces, todo esto también ha contribuido a la emisión de los gases de efecto invernadero, pero básicamente por el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? El uso de gasolina, ¿verdad? Para equipos y en la industria también. Ahora, en temas de porcentajes y del impacto de la agricultura. Acá vemos en este pastel el color marrón. Es, la generación a nivel mundial, pero solo esta parte de acá representa la agricultura, que es un 15% a nivel mundial. Y ya desglosado el tema de la agricultura, aquí podemos ver que la principal generación es en óxido nitroso. Esto es por el uso de fertilizantes, ¿sí? Todos los fertilizantes que se utilizan para nutrición vegetal son los más contaminantes, ¿sí? A nivel de agricultura. Luego tenemos el metano, ¿sí? Y por último, lo que menos se genera acá en un 9% es el dióxido de carbono. O sea que aquí estamos un poco dándole la vuelta al tema, ¿verdad? Sí, porque en agricultura específicamente, donde más contaminamos es con el uso de fertilizantes y con la generación de desechos a nivel general. Y, por ejemplo, en caficultura, pues ahí tenemos todo el tema de beneficiado y de pulpa, ¿verdad? Todos los desechos que se generan son los principales generadores de metano. Otra forma de verlo en agricultura. Aquí se puede ver que el óxido nitroso utilizado para fertilizar, ¿verdad? Nutrición vegetal, es donde más está generando CO2. Aquí tenemos, estos datos son millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¿sí? Entonces, se puede ver ya con datos reales que la producción de estos fertilizantes y la aplicación de los mismos es donde más está contaminando, ¿verdad? Luego tenemos el metano por la fermentación esotérica del ganado, es lo que pues les platiqué hace un momento, ¿verdad? Toda la digestión del alimento de las vacas es donde más se genera metano. Y en menor porcentaje tenemos la quema de biomasa, ¿verdad? O de leña, que es donde se genera CO2. La producción de arroz, bueno, esto no es muy aplicable acá. El uso de maquinaria agrícola y también para riego, que igual en cafés es prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces acá es donde podemos ver también que entre el 13 y 15% de las emisiones son provenientes de la agricultura. ¿Qué ha causado entonces ese incremento de CO2? Se tienen datos desde 1960 hasta el 2010 en esta gráfica. Si bien mencionaba Edgar hace un rato, pues que antes no se tenía mucha información o no se tenía acceso a tanta información a nivel local, ¿verdad? Incluso global, sobre lo que está aconteciendo en otros países. Igual sí se tiene contabilizado el tema pues de el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Y básicamente acá se puede ver el aumento. Esto está en partes por millón
y estamos más o menos en casi llegando a 390. Seguramente ya estamos arriba de esto porque ya pasaron 4 años, ¿verdad? Sin embargo, se puede ver entonces que regresar a este punto prácticamente es imposible, ¿verdad? Ya no podemos regresar a este punto de la gráfica. Sin embargo, lo que se quiere ahora es poder ir frenando ese aumento, ¿verdad? Luego tenemos la frontera agrícola, ¿sí? En Petén se puede notar pues que la frontera agrícola o la frontera por ganado ha aumentado, ¿verdad? Y ha hecho que pues que se dé mucho la deforestación. Y hablamos que pues los bosques son los pulmones, ¿verdad? Son los que descontaminan. Entonces, si botamos esos bosques y aumenta la frontera agrícola, se está generando más dióxido de carbono. Y es ahí donde esta grafiquita ha ido en aumento. Otras causas han aumentado el otro gas de efecto invernadero, que es el metano. Acá tenemos principalmente la ganadería. Ha aumentado la producción ganadera y eso ha también tenido consecuencias en la generación de metano, que es más contaminante, recuerdan, más contaminante que el CO2. Igualmente, la basura. El problema es que no se están gestionando o no se están manejando adecuadamente los desechos, ¿verdad?, que generamos. Y eso, pues, al descomponerse también genera una gran cantidad de metano, ¿verdad?, que es contaminante a la atmósfera. Luego tenemos el tema del aumento del óxido nitroso, también por el uso de fertilizantes nitrogenados. Y hablamos, ¿verdad?, que en la agricultura este es el principal causante de la contaminación de este gas y es el que mayor se genera, ¿sí? Igualmente, no solo en el uso, sino en la producción de ese fertilizante, ¿verdad? Porque en las industrias, pues bueno, siguen utilizando o funcionando a base de combustibles fósiles, y esto también pues sigue siendo toda la cadena, ¿verdad? Es igual de contaminante. Entonces, este es el otro factor.